Agradece estar aquí, ¿no? en Dentinaria, frente a todos ustedes, tener la oportunidad de hacer la presentación, ¿no? sobre estructura dentinaria conservadora. Nada más. So recently, social media has been totally bombarded by talks of minimally invasive endodontics. You can follow people on Facebook, on Instagram, and even on Twitter, people are talking about minimally invasive endodontics. Bueno, como ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta, mucha gente ya está empezando a tocar el tema sobre invasión mínima en endodoncia, aperturas conservadoras, no solamente en el campo académico, sino también mucho se ha visto a nivel de los medios sociales, ¿no? Twitter y Facebook sobre todo. So our objectives for today, first we'll talk a little bit about outcomes and outcome studies related to endodontics. We'll talk about where minimally invasive endodontics came from. We'll go over some terminology. We'll talk about access preparation, a little bit on taper, and then in the second part we'll go into apical sizes, and we'll wrap up with some conclusions. Entonces vamos a hablar sobre objetivos sobre lo que concierne a la aplicación mínima de endodoncia, ¿no? De dónde es que viene la tecnología, el éxito, ¿no? El acceso, el taper, los tamaños apicales, y también vamos a hablar sobre conclusiones. So the first thing I want to start off is talking about this book, Thinking Fast and Slow. It's written by Daniel Kahneman, and basically it's this idea of the idea that we only know what we know and we don't know what we don't know. Bueno, hablarles sobre este libro, ¿no? Que es Pensar, ¿no? Rápido y lento, de Daniel Kahneman. Could you repeat the last sentence about that? We only know what we know, and we don't know what we don't know. Nosotros solamente sabemos lo que sabemos o no sabemos lo que no sabemos. So they term this WYSIATI, and they say that this is what you see is all there is. Como ustedes pueden ver las siglas allá arriba, ¿no? de WYSIAT, que significa en inglés what you see is all there is, que significa todo lo que ustedes ven es lo que se encuentra ahí, ¿no? O es lo que está. So as endodontists, we might see a case like this come into our office. We see a small apical size, maybe a little bit of an overfill, we see a periapical radiolucency, and we automatically start to associate small sizes with failing root canals. Entonces, como ustedes pueden ver en esa placa radiográfica, ¿no? Lo primero que nos va a llamar la atención es quizás la preparación a nivel apical, el diámetro apical aparentemente muy pequeño. En uno de los conductos quizás podemos encontrar que haya una sobreobturación, podemos ver una lesión, ¿no? en una de las raíces, y entonces inmediatamente relacionamos estos tres factores con el fracaso del tratamiento. But perhaps what we don't always see in our offices, or maybe what we tend to ignore, is all those root canals that also have short fills or small sizes, but are functioning and surviving, and the patient is completely asymptomatic. Entonces, también podemos observar, ¿no? contrariamente, casos, como en esta radiografía ustedes pueden observar, en donde también se pueden ver ya no una sobreobturación, sino quizás una preparación corta, pero con una preparación también apical bastante pequeña, y sin embargo el diente está en función y no tiene sintomatología, y radiográficamente aparentemente está bien, sin lesión. So let's just briefly start by discussing what we can all agree on. First, we know that we want to decrease the number of microorganisms in the root canal system. We want thorough mechanical instrumentation, which we want confined to our root canal spaces. We want copious irrigation throughout our procedure.
And we want to attempt to fill in 3 dimensions as according to Schilder. Ok, entonces vayamos a las cuestiones básicas que tienen que ver con todo tratamiento de conductos. En primer lugar tenemos que ver que uno de los objetivos es la disminución de microorganismos, ¿no? Y la remoción de todo el tejido del espacio del conducto radicular, una instrumentación mecánica, ¿no? Lo mejor posible que esté dentro de los confines del conducto radicular, una irrigación copiosa y finalmente tratar en lo posible de obtener una obturación que ocupe las tres dimensiones del espacio. So we're going to briefly transition into discussing some outcome studies. And what we know is that an ideal clinical intervention outcome study, it would include the features of randomization and a control group. Bueno, entonces vamos a ver que una intervención clínica ideal, ¿no? Vamos a ver estudios de resultados de éxito y los diseños que incluyen grupos con controles randomizados, o sea, aleatorizados. But in reality, what we see is that our outcome studies are differing in our operator, our magnification, radiographs, isolation, apical size. So basically we see that all of these studies are really having a lot of differences. Bueno, de lo que podemos observar en los estudios es que podemos ver que van a depender de todos estos factores y por lo tanto van a tener sobre todo los estudios de resultados. Puede haber mucha variación, mucha variabilidad, porque como ustedes pueden ver va a depender del operador, ¿no? De la magnificación de las radiografías, si los casos se hacen con aislamiento absoluto, el tipo de acceso, qué tipo de taper se utilizó, qué sistema, ¿no? El tamaño de la preparación epical, la irrigación, la medicación, la obturación, todo lo que ustedes pueden ver ahí. So let's start off by a study by Ng in outcome primary root canal treatment. This is a systematic review where they gathered a bunch of different papers looking on outcome studies. They ended up coming up with a total of 63 studies. Entonces, ese es un trabajo hecho por Mann, Rabran, Lewis y Guadalajara, en donde ustedes pueden observar, es un trabajo, una revisión sistemática, ¿no? En donde están haciendo una revisión de literatura sobre tratamientos de conductos primarios, aquellos tratamientos que se hacen por primera vez, ¿no? Y están viendo los resultados, ¿okay? Y hay un total de 63 estudios. Okay, so what they find is that they see a lot of differences in these outcome studies. They see variations in the recall rates, the radiographs, the way that they're analyzing these studies. Entonces ellos pueden ver, ahí pueden ellos ver diferentes resultados, o sea, los grados en los cuales se pueden reportar que se les ha hecho seguimientos a los pacientes, ¿no? El tamaño de la muestra, ¿no? They also find that these outcome studies are differing based on the criteria that they're looking at, where they're actually doing the root canal treatment, which operator is doing the treatment, and their recall interval. So basically what they conclude is that the quality of the evidence for root canal treatment outcome is suboptimal. So again, we're just seeing a lot of variation in all of these studies. Entonces, lo que se puede más o menos concluir de todo este trabajo de revisión sistemática es que muchos de los estudios tienen muchas variantes, muchas variaciones, sobre todo en la parte de lo que es la metodología, que están relacionados fundamentalmente con el operador y los casos, ¿no? So Ng does a follow-up study in a part 2 study of his outcome of primary root canal treatment. And he wants to look at the specific clinical factors that are affecting root canal treatment. So he looks at all these different clinical factors, and specifically we're going to talk about apical size and canal taper. And what he finds is that only 3 studies actually looked at apical size, and only 2 outcome studies actually looked at canal taper. En este otro trabajo, que es la segunda parte, para ver los trabajos, una revisión sistemática de
resultado, ellos se dan cuenta de que existen una gran variedad de factores que van a ser predictores del resultado del tratamiento. Solamente, y se dieron cuenta que solamente en un trabajo pudieron ver la importancia de lo que es la preparación apical, y en otros dos trabajos la importancia del taper, ¿no? La preparación. So his results show that there are four main significant factors related to the outcome of root canal therapy. And you can see that nowhere in any of these studies are they looking at the amount of remaining tooth structure or dentin in relation to the successive outcome of root canal therapy. Entonces, en los resultados ellos pueden observar, ¿no? Que lo que está relacionado con el éxito, ¿no? En ningún momento se habla sobre la cantidad de preservación de estructura dentaria. So, in a couple of studies, the study by Beer in 1991, they want to look at why specifically root canal therapy is failing, and they're looking at extracted teeth. And what they find is that the majority of root canal therapy is actually failing because of non-restorable teeth or for prosthetic or restorative reasons. So 59% are related to restorative reasons when you see that only about 8 or 9% of them are due to actual endodontic failure. En un trabajo hecho por Viré, ¿no? En donde se observa, se trata de ver las causas de fracaso del tratamiento de endodoncia, ustedes pueden ver que la mayoría de porcentaje por el cual fracasa el tratamiento de endodoncia está relacionado más a cuestiones restauradoras que en sí del tratamiento de conducto en sí, ¿no? Another study by Foos finds something similar where about 43% of teeth are failing because of restorative reasons and 20% related to endodontic failure. En otro trabajo, ¿no? En donde se ve la prevalencia de fracturas verticales en dientes tratados endodónticamente que fueron extraídos, se puede ver que el porcentaje de fracaso, ¿no? Se da por razones restauradoras y 21% se da por razones endodónticas. This classic paper by Ree in 1989, what he finds is he takes extracted teeth and he performs different cavity preparations on them. So he does an MOD restoration, and he also does full endodontic therapy. And what he finds is that the fracture resistance of the teeth with the MOD cavity preparation actually decreased the fracture resistance of the teeth much greater than the actual entire endodontic therapy. En este caso, ese es un trabajo clásico hecho por Ree, en donde él pudo ver que en los casos en los cuales hizo preparaciones, sobre todo preparaciones mesio, incluso distales, ¿no? En los cuales observó que el éxito o los casos de fractura fueron menores en estos casos, a pesar de que ya se había hecho el tratamiento de conductos. So let's see where minimally invasive endodontics came from. It began with minimally invasive surgery and the idea of the laparoscopy. So previously, they had to open the entire abdomen in order to perform this procedure. But with the advent of microscopes and cameras and illumination, they're able to make just a very tiny incision in the abdomen instead of opening up the entire abdomen. Veamos entonces de dónde viene el concepto de cirugía mínimamente invasiva. Con el advenimiento de la tecnología, inclusive en la medicina y en la cirugía, en donde hoy en día se trabaja pues con lupas, microscopio y una muy buena iluminación, se pueden hacer abordajes quirúrgicos en donde la incisión es mucho más pequeña y conservadora y no es necesario entonces láser todo en la zona. So from minimally invasive surgery came minimally invasive dentistry. And according to Murdoch Hinch's paper, this is the ability to detect
diagnose, intercept, and treat dental caries on a microscopic level. Entonces, de lo que vendría a ser cirugía mínimamente invasiva, nos trasladamos a lo que es odontología mínimamente invasiva, ¿no? Microscopio. Tiene que ver con lo que es la detección, el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo de caries dental a nivel microscópico. So basically what we see is that in restorative dentistry, we're veering away from GD blocks, traditional cavity preparation, and we're able to make much smaller preparations because of bonding and composites and newer materials and technologies that we have today. Entonces, trasladando lo que es la odontología mínimamente invasiva, lo que es la odontología restauradora, por ejemplo, hoy en día sabemos que podemos hacer preparaciones y cavidades mucho más conservadoras gracias al advenimiento de la adhesión y las resinas compuestas y la tecnología que manejamos hoy. So from minimally invasive dentistry came minimally invasive endodontics, and it's the treatment and prevention of pulpopathosis and apical periodontitis while causing the least amount of change to the dental hard tissues. De ahí entonces ya nos podemos trasladar lo que vendría a ser la endodoncia mínimamente invasiva, en el cual, tratando de hacer una definición, podríamos decir que es el tratamiento y la prevención de la patología pulparia apical, ¿no? En donde estamos en lo posible causando la menor cantidad de cambios a nivel de los tejidos duros del diente, a nivel de la corona y también de la dentina, tanto coronal como radicular. So throughout this presentation, you're probably going to hear me referring to this topic as minimally invasive endodontics. However, recently there's been a switch in the terminology to actually term this strategic dentin conservation. Entonces, durante la presentación, ustedes van a escuchar de mí decir de que más de hablar sobre endodoncia mínimamente invasiva, ¿no? Se ha cambiado la terminología que creemos que es más adecuada a la conservación estratégica de la dentina. So strategic dentin conservation, it first begins with diagnosis. So the most conservative that we can be as endodontists is correctly diagnosing and knowing when not to treat and when not to do endodontic therapy. Furthermore, vital pulp therapy is also is least invasive, as we're not performing an entire root canal treatment. So really knowing your diagnosis and knowing when not to treat is the most conservative that we can be. Entonces, para en un inicio pensar en cómo ser conservadores en endodoncia, el diagnóstico viene a ser una parte fundamental y muy importante, ¿no? Entonces, debemos tener el concepto de que saber definir, ¿no? En primer lugar, según nuestro diagnóstico, si es que esa pieza dentaria realmente va a requerir tratamiento de conductos o no, o quizás pensar en vez de realizar un tratamiento de conductos, ¿no? Una terapia mucho más conservadora, como tratar de preservar la vitalidad de la pulpa. So we also know that strategic dentin conservation, it involves strategic removal of dentin during our access preparation. It goes on to shaping the root canal system in order to retain dentin, and lastly, apical sizes. Y ahí nos podemos ir a los siguientes puntos 2, 3 y 4. En el segundo punto estamos hablando de remoción estratégica, fundamentalmente durante el paso del acceso caviar. En el paso 3, lo que tiene que ver con la conformación del conducto radicular, siempre pensando, ¿no?, en ser estratégicos, en tratar de mantener la mayor cantidad de dentina de la estructura radicular. Y el punto 4, que tiene que ver con el tamaño de la preparación a nivel apical. So traditionally, this is now known as the endo-restorative prosthodontic continuum. So traditionally, we've been very focused on the operator needs. So being able to open the access in order to see what's inside of the canals. However, with the advent of the microscope and illumination and newer technologies, we're able to shift our needs from the operator needs and focus more on the restoration needs and the tooth needs.
Bueno, entonces, nosotros, como ustedes pueden ver en esa triada, tanto el tratamiento, ¿no? En las necesidades que tiene el operador para ser conservador, ¿no? Las necesidades que realmente necesita el diente en cuanto a función de restauración, ¿no? Esos son conceptos fundamentales que hay que ir manejando. So we're going to start off with a little bit of classic literature before we talk about more modern preparations. So in this paper in 2001, what they wanted to do is they wanted to see how our access preparation on anterior teeth affects the ability to remove bacteria from the root canal system. Entonces, en este papel que ya se considera, o en este estudio que ya se considera clásico, o del año 2001, están tratando de ver, ¿no? Cómo es que nuestros accesos, ¿no? Nuestros accesos convencionales, sobre todo en piezas anteriores, pueden o no afectar, ¿no? El correcto procedimiento de instrumentación y poder preparar mejor el conducto. So what they do is they take extracted teeth and they divide them into 3 groups. So the first group is a lingual cingulum access. This is the traditional access. Group 2 is the lingual conventional access, so it's a little more incisal. And then group 3 is the incisal straight line access. So what they do is they access all of the teeth, they split them apart, they dye the teeth, and they put them back together, and they instrument the teeth. Lo que se hace en esta investigación son 3 grupos, ¿no? Como ustedes pueden ver, en donde hay 3 diferentes diseños de acceso cavitario. En el grupo 1 tenemos un acceso lingual a nivel del cíngulo, que es el tradicional. En el grupo 2 tenemos un acceso lingual, ¿no? Que es un poquito más arriba, que es por encima del cíngulo, ¿no? Y en el grupo 3 tenemos el acceso en línea recta, que es a nivel incisal. Y entonces, en estos 3 grupos de dientes extraídos, lo que se hace es partir los dientes por mitades. Luego se hace la tinción del conducto radicular, luego nuevamente se colocan esas 2 mitades, ¿no? Que ya han sido tincionadas, y luego se preparan los conductos. So what they found was that the straight line access preparation actually allowed for the greatest amount of canal wall to be instrumented compared to the cingulum access. Y lo que ellos pudieron encontrar en este trabajo es de que en el grupo 3, en donde se hizo el acceso en línea recta, ¿no? La preparación, o sea, la mayor cantidad de paredes que fueron preparadas fue en este grupo. And what you're going to see in a couple of slides is that this actually isn't so different from where strategic dentin conservation is headed. Y si ustedes van a ver más adelante, o sea, no va a haber ninguna diferencia en lo que es estratégicamente la conservación de dentina. In another classic paper in 1989 by Wilcox, he wanted to see where we should actually be preparing our access. So what he does is he takes a bunch of extracted molars, he takes photographs of the occlusal aspect of the tooth, he accesses the tooth, and he takes a new photograph, and he repositions them on top of each other to see where the canal orifices are in relation to the occlusal surface of the tooth. En este segundo estudio, ¿no? Se va a comparar, sobre todo en molares, ¿no? El acceso que se hace tradicionalmente a nivel oclusal para poder hacer la localización de los conductos, ¿no? So what he finds is that we shouldn't be extending our access preparation so much to the mesial of the tooth, where in fact our orifices are centered on the occlusal surface and not towards the mesial of the tooth. Y entonces lo que se observa en este estudio es que durante la preparación de acceso no debemos irnos tanto hacia mesial, porque para poder encontrar los orificios de entrada, ¿no? Estos generalmente se encuentran más centrados, ¿no? Mucho más centrados. El de arriba considera 4. So again, the same thing.
In another classic paper by Krasser and Rankow, we find that what we know is when we enter the tooth, we have a certain landmark for what we're looking for and how we're going to visualize the tooth. So once we're inside of the tooth, we know what we're looking for. And this kind of goes along the idea of the cone beam CT, where we can get more of a mental image of the tooth before we even start our preparation. Okay, en este otro estudio de Krasner y Rankow, en donde se demuestra 2004, que geométricamente la cámara pulpar se encuentra en el centro, justo exactamente en el centro geométrico de la pieza dentaria a nivel de UCA. So recently in 2015, we had an update on the CDCT. And what we see is that they give us all these different scenarios where it's okay or it's indicated to use the cone beam CT. But what we don't see here is that perhaps it's not necessarily indicated to use the cone beam just to sort of map out our landmarks and to conserve tooth structure. And furthermore, are our patients going to be willing to spend an extra fee for the CDCT? Bueno, en estudios más recientes como los que han sido publicados en el 2015, ¿no? El uso del cone beam o la tomografía computarizada cone beam, ¿no? Para poder hacer un planeamiento estratégico en lo que es el pensamiento de utilizar la estrategia en la conservación mínimamente invasiva, ¿no? Podría ser una alternativa, pero lamentablemente muchos de nuestros pacientes no va a estar de acuerdo en tener que pagar una cantidad de dinero extra por el tratamiento si es que incluimos tomografías con beam. So we're going to sort of talk briefly about using the cone beam in order to guide your endodontic access. And perhaps we see in this paper that we might be able to use the CDCT in order to guide the access. Entonces, el uso y las imágenes que nos puede proporcionar la tomografía con beam para medir y calcular las dimensiones del compartimento pulpar para hacer nuestra preparación de acceso mucho más conservador, ¿no? Es una cuestión que debemos analizar y pensar. So what they do is they scan a bunch of molars and they take different, they measure different landmarks on the teeth. Entonces lo que ellos hacen en las imágenes, como ustedes pueden ver, ¿no? Hacen, ahí lo que están haciendo son trazados para ver las dimensiones de la cámara pulpar, ¿no? Las distancias que hay entre la cámara pulpar y el piso, ¿no? Donde se encuentran los conductos radiculares, etc. Para establecer medidas y longitudes. And what they find was that the CDCT was actually very precise in locating these landmarks, and perhaps we can be using the CDCT in order to guide this access. Y lo que ellos encontraron en sus resultados es de que las imágenes obtenidas a través del CDCT y el tomógrafo con beam son muy exactas y muy precisas, por lo que y quizás utilizando estas medidas y estas proporciones que son exactas nos puedan ayudar y nos puedan facilitar el trabajo, ¿no? Para el planeamiento de un acceso cavitario conservador. So this case was published in the Journal of Endodontics, and what they have here is a failing root canal. And what they do is they take a cone beam CT of the tooth, and they find that the periapical radiolucency is associated only with a missed radix. En este caso, que es un caso reportado, publicado en el Journal of Endodontics del año 2000, en donde se ve en la radiografía periapical, ¿no? una imagen radiolúcida asociada a los países, y entonces se toma la cone beam
Y en la imagen podemos ver que el fracaso está asociado a que no se pudo encontrar, no se pudo preparar y conformar uno de los conductos que está relacionado a un raíz temporal. So what they're able to do is, using the cone beam CT, they're able to make precise locations, which they can then map out on the crown, and they're able to make a very tiny access into the chamber in order to locate the single missed canal. Entonces, con la ayuda del cone beam, ¿no? Y con las imágenes y el mapeo y estas marcas que se pueden hacer, estos trazos a nivel de las imágenes en cone beam, estas se pueden trasladar a la corona para poder hacer, como ustedes pueden ver en la imagen, una apertura lo más conservador posible que coincida justo con la entrada del conducto radicular que no fue preparado. So sort of switching gears a little bit, we're going to go back to talking about what we term the palatal incisal access. And this is a way of accessing anterior teeth in order to conserve the most critical aspect of dentin in the tooth, which is termed pericervical dentin, which we'll talk about in several slides. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el acceso a nivel de palatina en dientes anteriores, ¿no? Y cómo vamos a hacer ¿qué frase es esa? Un cavitario conservador. So by using specific burrs, we can actually access straight into the tooth from the incisal aspect. Pues utilizando las fresas adecuadas, nosotros vamos a poder obtener accesos cavitarios bastante conservadores. So here's the case in which you can see, first of all, I just want to point out that this is a really great case for demonstrating when not to treat and when to treat. So here we see a horizontal fracture on a traumatic injury in which we don't treat endodontic therapy. So that's the most conservative we can be on that side. But on this side, you can see that we're going to go ahead and do a palatal incisal access. En este caso, bueno, como ustedes podrán ver en la radiografía, en donde se tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Para ser conservador, y como ustedes pueden ver en el incisivo del lado izquierdo, donde tenemos una fractura horizontal, ¿no? La toma de decisión ha sido simplemente no hacer el tratamiento de conductos, y bajo esa premisa uno es lo más conservador, ¿no? Es 100% conservador al máximo. Sin embargo, en el diente de al lado, en el diente adyacente, sí vamos a hacer el tratamiento de endodoncia con un acceso palatino conservador. So here we can see that Dr. Berg was able to make a very small conservative access, maintaining the most critical aspect of dentin. ¿Cómo reacción? Y como pueden observar en las imágenes, el Dr. Berg pudo acceder mínimamente a Sí, es un puntito, ¿no? Como para un cono nomás. Pero lo ha hecho, mira. El tratamiento de conductos, preservando posible la mayor cantidad de estructuras dentarias. So this brings about an interesting concept. Many endodontists who practice minimally invasive endodontics explain that as endodontists, perhaps we're very focused on process-centered outcomes. So we want to know what irrigation we're using, what files are we using, how are we performing these techniques, what medicaments, how are we obturating the tooth. But in reality, perhaps we need to shift our views from process-centered outcomes to patient-centered outcomes. So maybe we need to be more concerned or more focused on the longevity of the patient's tooth, their comfort, their aesthetics, and the function of the tooth. Aquí lo que se tiene que ver, ¿no? En una balanza y poner ambas cuestiones a dilucidar, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte de realizar el acceso cameral, ¿no? En el cual habrá que ver procesos que están centrados en resultados, en los cuales nos tengan que decir
cómo y qué tipo de irrigación se está utilizando, qué técnica, qué tipo de instrumentos, si estamos dejando medicación entre citas y qué técnica de depuración estamos utilizando, ¿no? En contraparte, ver la otra que tiene que ver los resultados centrados en el paciente, en el tratamiento, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la longevidad, el confort, la estética y la función. Duración, ¿verdad? Okay. So moving back to speaking about pericervical dentin, it's actually perhaps the most critical aspect of the tooth, and it's the dentin that's about 4 millimeters coronal to the crested bone and about 4 to 6 millimeters apical to the crested bone. So what we see is that perhaps we can remove dentin or enamel in the coronal aspect and replace it with the crown, or we can remove the apex of the tooth by doing an apicoectomy, but we really can't replace the most critical aspect of the dentin, which is closest to the bone level. La parte más crítica dentina cervical, cervical, la estructura dentinaria, y que es importante siempre pensar en dentina radicular, es la llamada la dentina pericervical. pericervical, Se encuentra 4 cervical, milímetros a nivel coronal por encima de la cresta ósea, y 6 milímetros, ¿no?, de la estructura dentinaria radicular que se encuentra por debajo de la cresta. Entonces es en lo posible tratar de preservar esta dentina. So we're going to talk about the pulp chamber soffit, and in architecture this is the aspect of a building which connects the roof to the siding of the house. And in endodontics, or in minimally invasive endodontics, it's the idea of maintaining this area of the pulp horn. So instead of extending our access traditionally to remove the pulp horn, we're actually going to maintain this area of dentin, perhaps to add some resistance to flexural strength of the tooth. Ok, entonces en cuanto al acceso conservador, ¿no? I don't have the exact translation for soffit, pero bueno, vamos como ustedes pueden ver en la gráfica a la derecha, al hacer el acceso conservador, ellos, como ustedes pueden ver, no están tocando los cuernos pulpares, ¿no? Los cuernos pulpares se mantienen, y digamos que esa estructura de dentina que está alrededor del cuerno, lo consideran importante mantenerlo, ¿no? Para lo que viene a ser el poder que tiene de sometimiento de fuerzas, de flexión de fuerzas, que es importante para la resistencia de la dentina, ¿no? Y que le da dureza a la dentina. So basically it's this idea related to physics, and as I mentioned, the ability of the tooth perhaps to resist flexural stresses based on maintaining our reference points. Entonces, justo con el concepto anterior que estábamos hablando, o sea, la importancia de lo que viene a ser la preservación de esta estructura dentinaria, ¿no? Y conservando los cuernos pulpares, porque eso va a permitir que la absorción de fuerzas, del estrés, ¿no?, de la masticación, que absorbe la dentina, va a ser mucho mejor, ¿no? Va a haber mayor solidez estructural de la dentina para cervical. And I also want to add or stress that, we don't necessarily have literature related to maintaining the pulp chamber soffit. So it's more of an idea than an actual published idea. Esto de aquí en realidad no hay ninguna evidencia científica, no hay ninguna publicación relacionada a la conservación de los cuernos pulpares o de la dentina, ese nivel de los cuernos. No es simplemente una idea, lamentablemente no hay todavía una evidencia científica. So here you can just see a bunch of endodontic cases that have been done where they maintain the pulp chamber soffit. Y aquí ustedes pueden ver en esta serie de radiografías cervicales casos en los cuales se ha hecho el acceso cavitario. Las de arriba, mira, la segunda y la tercera. Bajo este concepto. Okay, so moving on to the stepped access.
basically what we see here in relation to strategic dentin conservation is that in order to maintain these areas of critical dentin, what we can do is we can actually open up the coronal, so taking out tooth structure from this area in order to allow more light to enter the tooth for visibility and allowing us to maintain this area of the tooth. Entonces, viendo lo que es un acceso molar moderno, el acceso paso a paso, se puede hacer el acceso a través de restauraciones anteriores, ¿no? Pensando siempre de manera conservadora, ¿no? Y tratando de preservar su integridad y hacer un acceso de tal tamaño que nos permita con magnificación y iluminación tener una buena visión del piso capilar y del cráneo. Y como ustedes pueden ver también, preservando lo mejor posible la estructura dentinaria crítica. Also, in relation to maintaining the pericervical dentin, is the idea of an orifice-directed approach. So traditionally what we do is we remove this area of dentin in order to have a straight line access for our bile. But perhaps what we can do in order to maintain an orifice-directed approach is we can remove enamel from this aspect of the tooth in order to allow the bile to have straight line access in this direction. Entonces, cuando hacemos estos procesos sanitarios, digamos, clásicos, lo que se busca es un acceso en línea recta, un acceso directo al entrar al conducto para que la lima en el instrumento pueda llegar, ¿no? A nivel apical lo más recto posible. Sin embargo, cuando hacemos la apertura, cuando tratamos de preservar esta dentina pericervical, ¿no? Generalmente nos vamos un poquito de lo clásico, no tan centrados, sino un poquito hacia iniciar, y donde tenemos que el instrumento también, de alguna manera, puede tener un acceso directo hacia el conducto. So here's a case where we demonstrate the ability to open up the occlusal aspect and maintain the pericervical dentin aspect. And it's important to point out that endodontists who are performing strategic dentin conservation are being very meticulous about this. So they're not rushing this. This isn't meant to be a sloppy job. What they're doing is they're actually cleaning out the tooth, placing calcium hydroxide, and bringing them back for a second visit or to finish the treatment. And what you can see here is that they have a very conservative access here, but at the expense of the restorative material or the caries. En este caso estamos colocando ustedes pueden ver el acceso conservador, ¿no? Se hace una apertura cruzal, ¿no? Donde se hace el desgaste en nivel de esmalte, pero ya viendo hacia la cámara, la preservación de la estructura pericervical de la dentina es al máximo. Podemos tener un acceso directo hacia la entrada de los conductos, ¿no? Y en este caso que se realizó en 2 sesiones, donde el trabajo, tanto de la preparación como la colocación de las medicaciones necesitas, ¿no? pudo ser bastante bien. Ustedes pueden ver ahí, observar en la radiografía final, cómo es que el acceso a nivel de la cámara, ¿no? Es totalmente conservadora en cuanto a estructura dentinal. Quizás el acceso a nivel cruzal en la corona, ¿no? Eso tranquilamente se pudo restaurar con una resina. And here's another case where you can see that you're able to create a minimal access preparation, but you still have enough light and visibility with the use of a microscope to locate the MD2. Y aquí en este caso ustedes también pueden observar un acceso mínimamente invasivo, en donde gracias a la medida del microscopio, donde tenemos magnificación, ¿no? Una excelente magnificación, una excelente iluminación, nos es posible no solamente encontrar la entrada de los conductos, sino también
So a lot of people are very concerned about the pulp horns, and traditionally we're taught to remove the pulp horns in order to have access to this tissue. But there are different methods for removing any excess tissue after your final aspiration. Uno de los puntos que son cosas que tienen que ver, ¿no? Que tienen, digamos, preocupación en cuanto a la apertura y a estos procesos modernos de apertura mínimamente invasiva, es lo que se discute en cuanto a la preservación de los cuernos bucales, ¿no? Porque sabemos que en una apertura tradicional, pues nosotros, digamos que esta estructura dentinaria alrededor de los cuernos es removida. En cambio aquí, de lo que se trata es ver la manera de cómo retirar ese tejido, ya sea tejido necrótico, tejido pulpar, que se encuentran en el medio. Pero los pulparios, y hay manera de So, looking at another idea called the trunk access. Now, again, we don't have literature yet in an access preparation like this, but basically it's the idea of maintaining the dentin in between the two canals. So it connects two structural elements and it provides resistance to tensile incompressive forces. En cuanto a este acceso que es llamado el acceso cross, no tengo la palabra de tampoco. Este acceso en donde ustedes pueden ver que se preserva la estructura dentinaria y no solamente dentinaria sino de esmalte, ¿no? Y en donde se preserva el medio, ¿no? Esa a nivel del acceso occidental, pero sí estamos entrando naturalmente a la entrada de los conductos. Para darle más mayor fortaleza. Pero queda la dentina del medio, mira cómo queda. So here's a case where you can see that we were able to maintain this aspect of the dentin even after the tooth was prepared for a crown. En este caso, como ustedes pueden ver, nosotros hemos hecho el acceso, este tipo de acceso en donde se ha preservado, ¿no? Una parte del techo, hemos eliminado todo el techo. Inclusive para un caso en el cual ha sido preparado para una corona. And again, this is another case where we're maintaining the dentin and conserving tooth structure. Y otro caso en donde podemos molar, en donde también hacemos un fluida, en donde preservamos sino cómo rellenan debajo de ese galán. So this is one of the only papers we have in relation to minimally invasive endodontics. This is a paper that was published in the Journal of Endodontics in 2014 out of Toronto. So what they want to do is they want to see how creating a traditional access preparation in comparison to a conservative access preparation, how this affects the untouched canal wall space, how much tooth structure we're actually maintaining, and the fracture resistance of these teeth. En este estudio, de Canadá, donde están tratando de comparar el acceso sanitario tradicional con el acceso sanitario moderno y conservador. Ultra contra. Diferencias van a encontrar uno u otro en cuanto a la preparación del conducto, las paredes, ¿no? cuál va a preparar mejor las paredes del conducto, cuál va a preparar mejor, la cantidad de dentina removida, el volumen, ¿no? Y obviamente también evaluar la parte de la resistencia de la tratamiento de la corona, cuál va a ser la mayor resistencia de la fuerza.
what they do is they divide the teeth. They looked at premolars, anteriors, and molars. They divide the teeth into the two groups. They take micro CT imaging of the teeth, and then they access them and they instrument them. Entonces, lo que hicieron, ellos realizaron tres diferentes tipos de dientes, dientes anteriores, premolares y molares, ¿no? Y previo al acceso de la preparación, ellos tomaron imágenes en micro CT, ¿no? Para hacer la evaluación antes y después del acceso, ¿no? En los diferentes grupos. They then go ahead and they scan the teeth again after the teeth have been fully instrumented. Entonces volvieron a tomar hicieron una nueva toma con el micro CT luego de haber realizado el acceso y todos los niños fueron integrados y preparados. So what they find in relation to the amount of dentin removed is that you conserve a significant amount of dentin by performing a conservative access as compared to a traditional access in all of the groups. Y lo que ellos observaron en cuanto a lo que era la cantidad de volumen de una removida durante la preparación, grupos, era que en aquel grupo en donde se hizo la apertura moderna, la apertura mínimamente invasiva, hubo una menor cantidad de dentina removida en todos los grupos, o sea, hubo una mayor preservación de estructura dentinaria. In relation to untouched canal wall space, after cleaning and shaping the teeth, they find that the only area of the tooth where there's a significant difference in the amount of tooth surface touched was in the apical third of the distal root of the lower molar. So they suggest that perhaps if you're working on a lower molar, that you should extend your access in order to be able to properly debride this aspect of the tooth. En cuanto a las paredes no tocadas durante la preparación, ellos observaron de que la diferencia donde fue significativamente, donde hubo diferencia estadísticamente significativa fue a nivel del tercio apical en la raíz distal de las molares inferiores. Entonces, lo que este estudio puede sugerirnos es de que al trabajar en molares inferiores haya quizás hacer una extensión en la cavidad de acceso a nivel de la entrada del conducto distal. And furthermore, they go ahead and they take the teeth and they fracture them on an in-strand machine. And what they find is that the load at fracture for the conservative preparation was significantly higher than for traditional preparation. Y también al hacer la comparación en cuanto a las fuerzas que se aplican, ¿no? en los dientes que fueron preparados, se vio una diferencia estadísticamente significativa en aquellos en donde hubo mayores preservación de estructura dentinaria que obviamente podían soportar mayores cargas, ¿no? Okay, so moving on to taper, what we find is that we have newer technology, so our files are heat treated and perhaps they're able to take the curves a little bit better than our traditional files. And what we see is that we're shifting more from a fixed tapered or standard tapered file to a variable taper file. And what this enables is at D16 on our file, it allows us to conserve more coronal dentin in the pericervical aspect. So if we take a variable tapered file of a 2506, we see that we have a diameter at D16 of 0.69, whereas opposed to if we had a fixed taper file, it would be a diameter of about 1.21. En cuanto al diseño de los instrumentos, ¿no? Los instrumentos modernos, los instrumentos actuales, sobre todo los de las nuevas aleaciones de níquel titanio que son sometidos a tratamiento térmico, nos permite trabajar con limas que tienen en su diseño un taper variable, a diferencia de aquellos que usábamos en años anteriores que tenían un taper fijo.
Como ustedes pueden ver en la tabla, cuando trabajamos, por ejemplo, con un instrumento que en la punta tiene 25, que es de taper 6, a nivel de D16, ¿no? Lo que se está removiendo de dentina es aproximadamente 0.69, o mejor dicho, el diámetro del instrumento en D16 en aquellos instrumentos con taper variable es de 0.69, a diferencia de los instrumentos en los cuales tienen un taper fijo, en donde a nivel de D16 es casi el doble, ¿no? 1.35. En los nuevos instrumentos que ingresa más, bueno, si ingresa remueven. Que manejamos hoy en día, la preservación de estructura dentinaria durante la preparación del conducto es bastante sustancial. And along the same lines of taper, what we see here is basically when we scan these teeth and we instrument them, or we visualize instrumenting them to a certain taper, we see that as we increase our taper, we're removing more tooth structure and it's causing a decrease in the fracture load of the tooth. Entonces, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en este trabajo en donde estamos trabajando con mayores tapers, ¿no? a mayores diámetros, mayores tapers, estamos removiendo mayor cantidad de dentina, ¿no? Y en lo contrario, cuando hacemos con estos nuevos instrumentos, con estos tapers, hacemos mayor preservación de estructura dentinaria, entonces las fuerzas para conseguir la fractura disminuyen. And again, what we see here is that when we instrument with a greater taper, we're decreasing our forces when we're actually obturating the tooth. But when the patient goes and the tooth is then in function during mastication, you have a decreased fracture load. Entonces, cuando estamos manejando instrumentos con diferentes tapers, ¿no? En aquellos en los cuales hemos estado trabajando obviamente con tapers mayores, ¿no? La preservación de estructura dentinaria es menor, entonces por lo tanto con menores cargas de estrés se van a poder conseguir fracturas. So what they conclude is that preservation of dental hard tissues remains well advised for maintaining the overall structural integrity of our tooth. Entonces, el mensaje importante de esto es que la preservación del tejido duro, dental, remanente, ¿no? Es sobre todo importante, ¿no? Mantener esta estructura para mantener también la integridad y la preservación de la pieza dental. So with some of the newer files, perhaps with the self-adjusting file, what we're able to do is instrument the tooth to more of the natural anatomical shape of the tooth, as comparison to using our traditional files, which we see are removing the interproximal dentin, but still leaving a majority of the tooth untouched. Viendo algunos otros instrumentos como por ejemplo la self-adjusting file o el instrumento, la lima que se autoajusta, ¿no? Se ajusta por sí sola. Digamos que la preparación que nos puede permitir este sistema es una preparación mucho más anatómica, ¿no? y con una mejor preservación de la estructura dentinaria, ¿no? Alrededor del conducto. Mientras, como ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, nuestras preparaciones convencionales con sistemas rotatorios nos hacen una buena preparación, ¿no? Redondeada, pero todavía hay zonas o paredes que no son tocadas. Sin embargo, con este sistema se hace una preparación mucho mejor anatómicamente. Other files that we have allow us to maintain the natural anatomical shape. So using a file like TrueShape, in comparison to a Vortex Blue file, actually allows us to further instrument the canal walls in more of the natural shape of the canal.
aquí en un trabajo en donde se compara el sistema Vortex con el sistema True Shape, podemos observar, ¿no? Con la ayuda del microCP, cómo es que la True Shape los mantiene conductos. So what is the future here? Well, perhaps something like San Endo, where we're actually not even instrumenting any of the canals. Now, again, we just started seeing papers published in the Journal of Endodontics using this method, but you know, perhaps this is where our future is headed. En cuanto a lo que se puede venir en el futuro y lo que se está viendo en las últimas publicaciones, ¿no? Son aquellas preparaciones mínimamente invasivas en donde se están usando lo que se llaman sonendo, ¿no? En donde es tecnología, ¿no? Que trabaja a diferentes longitudes de onda con el sonido, y en el cual aparentemente, ¿no? Todavía se tienen que ver las publicaciones que van a venir más adelante, nos van a poder permitir trabajar de una manera muy conservadora en el conducto radicular, preservando mucho más la estructura dentinaria alrededor del conducto. So in conclusion, we should really be doing everything in moderation. So I don't believe in making these pinhole tiny little accesses where perhaps you might miss a canal or whatnot. I'm just saying to be more mindful of conserving the tooth structure when you're preparing the tooth. Furthermore, what we see is that what you see is not all there is. We still definitely need more research and literature in this area and new technology to allow us to perform endodontics this way. Bueno, y en conclusiones, en esta primera parte, hay que ser muy moderados en el pensamiento de este nuevo concepto de acceso, ¿no? No pecar en ser demasiado conservadores, que tal vez nos impida ver la totalidad de la cámara pulpar, del piso cameral, y quizás por pecar en ser conservadores no podamos o nos evite encontrar la entrada del conducto y nos impida trabajar o preparar mejor el canal, ¿no? Pero definitivamente también tenemos que pensar en qué importante es y como se ha visto y se ha demostrado con evidencia científica, que la preservación de la estructura dentinaria, ¿no? Alrededor de la corona, de la estructura dentinaria que está alrededor de la cámara pulpar y de la estructura dentinaria que está a nivel de los primeros 2 tercios, ¿no? Coronales de la raíz, son de vital importancia preservar esta estructura, ¿no? Tratar de preservar su integridad lo mejor posible, ¿no? Entonces, quizás las tecnologías que vengan en el futuro nos puedan ayudar bastante a conseguir esto. Se necesita más investigación, chelo. ¿Hay preguntas de parte de la